Bienvenido de Pasión a Profesión, podcast de Taekwondo. ¿Quién es Víctor Leña? Bueno, soy nutricionista deportivo, trabajo para prácticamente todo tipo de deportes, soy nutricionista del Jumbo Cartagena, equipo ganador de la primera división de la Liga de Fútbol Sala el año pasado, trabajo con deportistas de larga distancia y también trabajo con taekwondistas, con deportistas de deporte de contacto y les ayudo con toda la planificación, tanto de su alimentación, de sus competiciones a nivel nutricional y de una periodización de la suplementación correcta para que den su máximo rendimiento. Hemos visto ahora que has dado una ponencia muy bonita. Nada, cuéntanos un poco cómo te enamoraste de lo que es el mundo de la nutrición. ¿Cómo empezaste en eso? Pues mira, realmente me enamoré del mundo de la nutrición practicando yo deporte. Empecé a practicar, hice una maratón, un día, la maratón de Sevilla, que es de donde nací, y a partir de ahí empecé a meterme en el deporte, me metí en el triatlón, fui evolucionando y empecé a estudiar nutrición. Empecé a llevar a deportistas, empecé a todo el mundo y al final quise especializarme tanto en el deporte y cuando te especializas en el deporte, lejos de quedarte en un deporte, te van saliendo todos los deportes. Cuando no te lo esperas, te llama un equipo de fútbol sala, o te llama un club de taekwondo, o te llaman deportistas de larga distancia, de corta distancia, de todos lados. Al final, lo bonito es que vas pautando todos los deportes, vas aprendiendo de todos los deportes y da gusto. Cuando te gusta el deporte y te gusta la nutrición, pues la combinación es perfecta. Y vamos a encaminar un poco al mundo de un deportista de taekwondo, en el que acaba de empezar su etapa competitiva, está dando sus primeros pasos pues, a nivel ya de preparación física, de nutrición. ¿Qué le recomendarías en esos primeros pasos? A ver, lo primero y primordial, yo le di mucha importancia a la suplementación, pero lo primero y lo principal es la nutrición. Es decir, lo primero que tiene que saber es cómo funciona su cuerpo. Tiene que saber que su deporte es un deporte meramente glucolítico, es decir, que necesita glucógeno muscular, glucosa, hidratos de carbono, pero no confundir hidratos de carbono, batata, arroz integral, pastas integrales, pan de calidad, con productos ultraprocesados, dulces, que es el grave error que hay hoy en día. Una vez entienda su cuerpo, sabrá que tiene que tomar hidratos de carbono tanto antes de los entrenamientos como después de los entrenamientos, una calidad proteica, es decir, que aprenda a comer para sus necesidades. Una vez haya conseguido esto, que sea capaz de empezar a meter suplementos o ayudas ergogénicas que ayuden a su rendimiento. Isotónicos, geles, nitratos, citrulina, betalanina, hay infinidad de ayudas. Pero sobre todo que empiece a conocerse, a saber alimentarse, a saber qué le va bien, qué le va mal y a disfrutar. Y a partir de ahí, también un poco, ¿qué beneficios sacaría él de esos pasos dentro de la nutrición? ¿Se sentiría mucho más fuerte, mucho más enérgico? Al final, cuando uno cuida, he dicho antes en la ponencia, entrenamiento del rey, nutrición es la reina y juntos hacen el reino. A día de hoy, cualquier deportista de taekwondo, de cualquier disciplina, si no cuida el entrenamiento y la nutrición por igual, no va a llegar a su máximo rendimiento y por lo tanto seguramente no llegará a las cotas que se proponga. Va a notar que entrena mejor, que tiene más fuerza, que está más descansado, que llega no solo a su entrenamiento correctamente, sino a todo lo que es su vida personal, que está más feliz, que le duele menos el cuerpo. O sea, la diferencia es brutal. Y a nivel de padres, porque me imagino que en chavales jóvenes en que están empezando lo que cocinas son los padres, ¿qué alimentos o cómo encaminarías esa alimentación? Claro, a nivel de padres, yo cuando viene un deportista joven, digamos entre los 11 y los 16, te diría 18 años, a la consulta viene con los padres. ¿Por qué? Porque los que tienen que entender de qué va la película son los padres. Por desgracia, yo soy del año 84, tengo 40 años, tengo un hijo de 8 años. De lo que me di cuenta es que a nosotros la industria alimentaria nos ha engañado. Todo lo que nosotros nos dijeron de pequeños que funcionaba, cereales, ultraprocesados, bollería, no funciona. La típica pirámide de... La pirámide es todo lo contrario. Para más INRI, ahora en redes sociales te sale el típico gurú que no tomes hidratos de carbono, no hace falta, puedes tirar de grasa. En un deporte como este es mentira. Si juntas todo eso, ¿qué pasa? Que en las casas hay una desinformación que hace que ningún deportista come lo que tiene que hacer. Y lo primero que hay que hacer es periodizar. Y para periodizar, como te he dicho antes, tienes que entender cómo funciona tu cuerpo,
cómo es tu cuerpo fisiológicamente, qué tienes que tomar antes de un entrenamiento, qué tienes que tomar después, qué alimentos son de calidad, qué alimentos no son de calidad, qué se toma en fase competitiva, en fase precompetitiva, en época de máxima carga, en época de poca carga, y todo eso tiene que entender el padre, que es el que lo hace, y al final darse cuenta que quizás como un deportista es como tiene que comer toda la casa, y a partir de ahí buscar cantidades y suplementos para llegar a lo que el deportista necesita. Y después, a nivel de recomendación, también los primeros pasos me imagino que sea ponerse en contacto con un nutricionista. ¿Se buscaría un nutricionista de familia, un nutricionista más deportivo? En esos casos, ¿qué hay que hacer? Porque me imagino que estás en un pueblo chiquito, ahí lo que hay de oferta. Vale. Un nutricionista deportivo va a estar al tanto de... O sea, un nutricionista tiene que estar, para poder tratar a deportistas, tiene que estar al tanto de lo último que hay en suplementación, tiene que saber lo que es el deporte, y yo, que practico triatlón de larga distancia, hago Ironman y tal, al final todos los suplementos que tomo un taekwondista yo los tomo. En otros momentos y para otras circunstancias, seguramente, pero que al final todo tiene efecto en casi todos los deportes, más allá de que utilicen un momento a otro. Si tú sabes a qué sabes cómo sienta, sabes cómo llevarlo, cómo tomarlo y todo, la ayuda que vas a prestar es mayor. ¿Quiero decir que todos los nutricionistas tienen que hacer deporte para llevar a un deportista? No, pero es recomendable. ¿Por qué? Porque si yo estoy practicando deporte, es más fácil que esté a la última los últimos suplementos, que esté a la orden del mercado, que sepa los últimos alimentos, que sepa qué sienta bien y qué sienta mal, que sepa qué es que te caiga un gel mal, un isotónico mal, que sepa cualquier cosa, lo voy a saber mejor. Y está rodeado un poco del mundillo al final que está viviendo día a día. Eso es. Y entonces el típico nutricionista de pueblo que está acostumbrado al control de peso no te va a ayudar. Seguramente está acostumbrado a dar una dieta hipocalórica, va a ir un taekwondista, va a centrarse solo en que tiene que cumplir un peso, no va a tener una dieta hipocalórica todo el tiempo y no va a llegar a su máximo rendimiento. Porque si yo soy capaz de darte el hidrato de carbono en el momento indicado para que tu entrenamiento sea exponencialmente eficiente y fuerte, vas a generar más músculo, vas a quemar ese carbohidrato y vas a entrenar mejor. Si no te doy ese aporte de hidrato de carbono, voy a entrenar peor, voy a tener un gasto calórico menor, con lo cual voy a hacer una adaptación de entrenamiento menor. Y en la recuperación es lo mismo. Si no recupero correctamente, al día siguiente no podré entrenar de la misma manera. Entonces, la base es la periodización. Y un nutricionista, digamos, de pérdida de peso o de otras patologías, va a hacer una dieta para que, digamos, ese falso mito que ya tendríamos que entrar muy hondo, de una dieta equilibrada, que una dieta difícil, o sea, esto ya sería de nuevo, pero una dieta nunca equilibrada, porque no es la misma dieta la que tienes que hacer tú que la que tiene que hacer un deportista. Sí, pues a nivel de la exigencia de entrenamientos, exigencia también de rendimiento a nivel de estudio y todo tiene que ser diferente. Tiene que comer lo mismo un atleta de 100 metros, un taekwondista, que un triatleta de media o larga distancia, que uno de corta distancia, que un maratoniano. Jamás, porque el entrenamiento no es el mismo, las vías energéticas no son las mismas, fisiológicamente no son iguales, difiere mucho, igual que no tiene que comer igual un deportista profesional que un deportista amateur. Todo eso hay que estudiarlo, hay que verlo y hay que estar al día. ¿Y ese inicio de suplementación? Porque has comentado que había suplementación, que había complementos, ¿no? Que había... Bueno, lo que he comentado un poco es que suplementación, que es algo a lo que le tenemos mucho miedo. Hablaba antes de los padres, no te tomes un batido de proteína, tómate un colacao, eso es una aberración. Colacao, azúcar, proteína es un alimento, es que ni siquiera es un complemento, es un alimento, saca el suero de la leche o de si es vegetal, de lo que... Y el que afecta al riñón, la proteína y cosas así. Eso es, yo he comentado antes en la ponencia que no conozco a nadie que haya ido a mi consulta que pase la dosis de proteína recomendada, con lo cual podemos estar tranquilos. No hay ningún estudio que diga que la proteína afecta al riñón. Se sacan estudios de contexto. Entonces, al final, le tenemos miedo a la suplementación porque no estamos informados, porque estamos desinformados y lo relacionamos con el culturista que se dopaba y que ha fallecido, o con la persona de halterofilia. Hay un concepto raro, pero... Y porque es relativamente nuevo, realmente, en cuanto a conocimiento de la sociedad. Antes era más a un gremio, ahora ya se ha extendido un poco más. Antes, 1980 la proteína, 2010 los recuperadores, empezamos con geles, barritas alrededor de entre el 2000, años 90, y ahora han avanzado los geles, han avanzado la ayuda glucogénica,
ha avanzado todo a una velocidad brutal. Entonces, al final es que hay que estar al día y hay que ver ese... O sea, si yo tengo una cosa que me puede dar un 5 o un 10% de rendimiento gratuito a nivel de esfuerzo, si a nivel económico tienes que gastarlo, que esto es otra cosa, deberían estar implicadas, sobre todo en España, más, digamos, las instituciones con el rendimiento de los atletas, que después queremos muchas medallas olímpicas, queremos muchas cosas, pero aportamos poco. Y es difícil que un deportista sin un salario importante pueda acceder a según qué ayuda ergogénica. Pero como te digo, son ayudas, suplementos o complementos que nos van a dar un 5 o un 10% de rendimiento gratuito y lo único que tenemos que hacer es probarlas, ver que nos sientan bien, ver que somos respondedores e implementarlas en nuestro día a día. Habiendo además ayudas ergogénicas que son de dosis aguda, no crónica, es decir, que me la tomo en el momento que voy a competir y ya funciona, con lo cual es una ventaja competitiva muy importante. ¿Y a partir de qué edad te recomendarías ciertos suplementos? Esta es una pregunta difícil porque ¿sabes lo que pasa? Que no hay estudios hechos en niños porque nadie deja a su hijo para un estudio sobre un suplemento. Depende mucho. Niños y tal, lo que hay que enseñarles a comer, a no obsesionarse con el peso, a no obsesionarse con nada. Y una vez entremos en una fase competitiva, podemos ir probando cafeína, geles, isotónicos, creatina, y ya conforme vayamos avanzando en la edad competitiva, también iremos avanzando en tamponadores como bicarbonato, betalanina y tal, pero ya digamos una edad un poco más avanzada. Una edad, si te digo una edad, llenamos el podcast de gente que diga que hay que ver lo que ha dicho y tal. Depende mucho de la persona, depende del padre, depende también de la persona. Y lo que hemos hablado al final del Aquarius también, que hay mucho padre que me imagino que toma Aquarius para recuperarte. ¿Qué recomendarías como esa variante al Aquarius? Bueno, el Aquarius más que para recuperar es para una vida isotónica, se piensa, ¿no? Yo creo que sale en los Juegos Olímpicos de Barcelona, tengo yo en mente en el año 92, tenía yo 8 años, y entonces fue un bombazo, claro. Entonces ves que todo el mundo lo publicita y te crees que todos los deportistas lo toman. Una vida isotónica tiene que tener una proporción de carbohidratos, una cantidad de sodio y una concentración de carbohidratos. Y Aquarius no la compra. ¿Qué le recomiendo? Que hablen con una persona especializada y que compren un isotónico de calidad. Que hagan ese isotónico y para la recuperación lo mismo, una buena fuente de proteína, una buena fuente de carbohidratos. Tiene que ser un recuperador, un recovery de alguna marca. No, puedes tomarte un plátano y un batido de proteína, puedes tomarte 60 gramos de arroz en seco y 200 gramos de pechuga de pollo, puedes hacerlo de 1000 maneras, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta que tendrás que tomarte el recuperador y después tendrás que cenar o hacer la comida siguiente. Por eso te digo, individualizar, periodizar, conocer al deportista, que el deportista se conozca, esa realmente es la base de lo que tenemos que hacer. Y si tenemos, por ejemplo, un deportista que le cuesta mucho comer, que no le gusta prácticamente nada, ¿qué estrategia seguirías? Bueno, la estrategia, eso volvemos a los padres, no es que yo no pueda hacer nada, es que si yo el otro día vi un niño de 9 años ciclistas que no había tomado nunca pescado. Que eso es un problema de casa. De que, claro, es muy complicado llegar a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche de trabajar de casa y ponerte a pelearte con tu hijo. Es un problema educacional de base, que los niños empiezan a probar cosas, ¿qué tal? Y si no, yo lo tengo muy claro. Deportista que no tome verduras, que no tome frutas y tal, termina en complementos alimenticios y tal, que no es lo mismo, que te cuestan el dinero y con una probabilidad muy grande de no poder ser deportista, porque esto es lo mismo que ¿qué pasa si a un deportista no le gusta hacer tal entrenamiento? Pues te baja su porcentaje de posibilidades de ser deportista de élite. Cuantas menos cosas comas, cuanto peor comas, va bajando tu porcentaje de ser deportista de élite. Entonces tienes que concienciarte y probar cosas, porque es un clic. Es como el típico miedo a las agujas cuando eres pequeño, ya cuando te pinchan 2 veces y dices, joder, de miedo le tenía una cosa que es una tontería, pues miedo es fobia a lo desconocido, a no comer. Te he dicho 9 años, pero me llegó otro chico que está en hacer deporte amateur con 20 tantos años, con 89 años, y no había probado sin ninguna verdura, un montón de fruta. Al final también está muy limitado en lo que come día a día. Entonces nos fijamos en los macronutrientes, hidratos, proteína y grasa, pero se nos olvida todos los micronutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales, que son básicos para el rendimiento. Y en cuanto a hidratación,
cómo de importante la hidratación y cómo se debe hacer durante el día o durante el entrenamiento o antes o después o en periodos de competición también. Súper importante y no te vas a creer lo que te voy a decir, pero súper personalizado. No todos sudamos igual, no todos sudamos de la misma manera. Hay muchas maneras de tenerlo controlado, como el color de la orina. Hay, digamos, ratios de color de orina según más amarillo, más claro. Cuando un deportista va a competir tiene que estar completamente claro, tiene que ser prácticamente transparente. Y la manera de hidratar es con sales minerales, una alimentación de calidad y cuidado con el exceso de bebidas de agua, porque si yo bebo mucha agua sola, sin mineralizarla, sin vitaminas y sin nada, ese agua voy a orinar. ¿Y qué voy a orinar con ella? Todas las vitaminas y todos los minerales. Si no los repongo, si no repongo ese sodio, si no repongo esos minerales, voy a estar desmineralizado. Y eso tampoco es bueno. Es decir, entrar en hincharme a beber agua y no echar nada más está mal. Entonces, personalizar, ver en qué horario, cómo es la competición, qué hay que hacer, qué tipo de deportista tenemos, toma isotónico, no toma isotónico, toma cápsulas de sal, no toma cápsulas de sal, qué come, qué no come, y planificarlo. Pero obviamente la ingesta de líquido es súper importante. Tú imagínate que cómo rinden mejor en un medio en el que hay 10 grados, estás perfecto, o en el desierto, que estás deshidratado con el calor. Es verdad que el calor afecta, pero también la deshidratación. Cuando llega un punto de deshidratación, esto es un deporte de larga distancia, ¿sabes? Cuando tú te das cuenta que estás deshidratado, estás muerto. Eso ya no te tomas un gel o algo y vuelve. Y es más, una deshidratación no solo te, digamos, hipoteca el entrenamiento, la competición del día, es que te hipoteca durante varios días más, porque no comes y repones, tu cuerpo se queda mal durante varios días. Y en ese periodo, por ejemplo, dentro de un combate que es 1 minuto y medio, 2 minutos, tienes 70 segundos de descanso, que hay mucha gente que se atiborra agua o qué bebida o recomiendas beber agua, no beber agua, un sorbito chiquitín. Mucha agua seguro que no. En un combate tan corto, realmente ni siquiera entraría en tomarte un gel o tomarte algo de carbohidrato. Sí sería interesante a lo mejor enjuagarme con una bebida isotónica, que los enjuagues de bebida de carbohidratos funcionan, pero tampoco me va a dar, digamos, un rendimiento diferencial con respecto a otros. Seguramente el quitarte la boca seca, un enjuague bucal, ya te digo, con una bebida isotónica o un enjuague bucal con agua, que no te deje la boca pastosa, será lo más interesante. Como siempre también hay deportistas que si un deportista dice no, yo es que tengo que beberme agua y si no, y compite bien ya así, y como no le tienes que cambiar eso. Lo podrá ir engañando para ir llegando a que él vea a lo mejor que se siente mejor sin llegar a eso. Pero entrenamiento, verlo muy focalizado en la persona y que él se sienta cómodo. Al final la cabeza funciona, es una parte fundamental en el deporte y todos lo sabemos. Y a nivel de mitos, has comentado mitos pues, como que la proteína y varios mitos. ¿Qué mito tienes en cabeza que aún no hayas comentado y digas sería importante desmentir o más que nada tener en cuenta para la sociedad o para el día a día de los deportistas de taekwondo? Son muchos. Mira, te diría el de que la creatina engorda, pero en taekwondistas no lo voy a decir porque después hay que dar un peso y tal, y es verdad que sean ciertas cosas. He dicho ya tanto soy, no sé cuál decirte, pero mitos hay muchos. Sinceramente, en un deporte como el taekwondo, y lo he comentado antes, el decir que un taekwondista puede competir solo tirando de grasas, para mí es un mito moderno que hay que erradicar porque es falso, totalmente falso. Un taekwondista, cualquier deportista, en lo que los esfuerzos son cortos, necesita hidratos de carbono como base de su alimentación, porque es un deporte meramente glucolítico. Y eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Y a nivel de cortes de peso, ahí también hay mucho bombo y sobre todo cortes de peso muy grandes, chiquitines. ¿Qué recomiendas más o menos que se establezca? Voy a decir una cosa que es de perogrullo. Lo ideal es que el deportista prácticamente esté en el peso en el que va a competir toda la temporada. Los deportistas que están ahí van a competir mucho mejor. ¿Por qué? Porque no van a poder hacer una carga de hidratos antes de la competición, que los deportistas que tengan que hacer el corte de peso de manera radical no van a poder hacer, no van a tener el problema de sentirse flojos durante la competición. ¿Qué pasa? Que es muy complicado. Es muy complicado. Entonces... Y más porque la mayoría cogen un peso muy jóvenes
y lo tienen que mantener durante muchos años. Ese quizás es el problema. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, no perder, si te alimentas bien durante todo el año, periodizas bien y lo haces correctamente, no vas a tener que hacer grandes bajadas de peso y seguramente limitando hidratos de carbono las semanas antes de competición y demás, no vas a tener que entrar en una deshidratación muy grande, no vas a tener que entrar en productos que lo que hacen es deshidratarte porque te quitan el líquido y tal. Pero es verdad que es complicado, porque claro, hay deportistas que compiten muy bien haciendo barbaridades de pérdida de peso. Y ahora te voy a decir cualquier cosa y todo el mundo le va a venir a la mente lo que ha hecho hace poco Ilia Topuria, que sale en todos lados y tal. Entonces difícilmente va a poder hablar. Y después, una vez ya pase el pesaje, ¿qué recomendarías para volver a...? Recuperador en base de carbohidratos simples y proteína, bebida isotónica para recuperar. Si tienes tiempo antes del combate, hacer una comida copiosa de arroz, de patata, de un carbohidrato simple, con pan blanco, con mermelada, con miel, con todos los productos que a lo mejor durante el año son los que te digo que no tienes que tomar, porque estoy buscando eso. Tomar geles antes del combate. Hay un producto de Scientific Nutrition, que es una marca de suplementación que se llama No Gram, que yo creo que para todo aquel que ni siquiera pueda dar la patada, pueda levantar la pierna, que se encuentre muy acalambrado, le va a ir bien. Hay infinidad de cosas que hacer, sobre todo haberlo practicado antes, no practicarlo el día de. Si tú que tienes club de taekwondo y tal, si podemos hacer simulaciones de competición, simulaciones de pesaje, meses antes nos va a ir muy bien porque nos va a dar mucha información. Que igualmente ahí también sirve mucho pues, los interclubs, cuando se reúnen, probar ese tipo de cosas. Claro. Probarlo, ¿por qué? Porque tú a lo mejor estás preocupado por un deportista y tal y resulta que después una estrategia menos agresiva te da el peso y vas preocupado y después ha pesado todavía no sé cuánto de menos. Todo lo que afines para acercarte al peso realmente te va a ayudar. Y ya para finalizar, ¿qué te hubiese gustado saber que sabes ahora hace muchos años cuando estabas empezando en este mundillo? De todo, seguramente, sobre todo, ya no es que me hubiese gustado saber que no está, es todo lo que avanza de suplementación. Está hablando en la ponencia de Tart Cherry, que es un suplemento que salió el viernes aquí en España, digamos, no salió el viernes, pero una marca española ya lo ha sacado. Nitratos no existían, curcumina no existía, la cantidad de geles que hay ahora, la cantidad de suplementación, todo lo que sale a día de hoy, todo lo que sabemos de cargas de hidratos, todo lo que sabemos que antes no se hacía. Es decir, hay muchas cosas, gracias a Dios, es una ciencia que todavía queda que nos tengan en cuenta mucho, la gente sigue viendo que la nutrición son todo mitos, esto cambiará, ¿no? Nos quedamos con que antiguamente nos decían que para el colesterol hay que quitar el atún, hay que quitar tal. Hoy en día es mentira. O lo que hemos hablado antes, que el rendimiento de hace unos años, pues a lo mejor están tomando vino en mitad de una carrera o... No era el mismo, ¿no? He hablado de Pogačar, que he puesto el ejemplo. Pogačar antes hacía el Tour de Francia en mucho tiempo más. Antes seguramente los combates de taekwondo, un taekwondista hace 30 años se enfrenta uno de ahora y ahí físicamente, pero te hablo de fútbol sala, tú ves, ahora es mucho más difícil de ganar. Fútbol sala en fútbol. En fútbol antes Maradona tal, hoy en día digamos que los que se parecen más a Cristiano Ronaldo, que es más pensando en ser un atleta más que un futbolista, están ganando, ya no se regatea tan fácil, ya no, la táctica interesa mucho, ya la gente salta mucho más, todo es muy diferente, hay más fuerza, hay más todo. Y que ahora cada detalle ya importa mucho. Me importa mucho, hablaba antes, no sé si lo comenté aquí en la ponencia, de en la ponencia lo he comentado, me han preguntado por el Red Bull, un campeón del mundo de los 100 metros lisos, que le preguntaron en 20 centésimas, ya no estaba clasificado al año siguiente para la final, ganó y en 20 centésimas ya no estaba clasificado para la final. Y le preguntan, ¿qué tienes que cambiar? Red Bull y dulce, no toma. 20 centésimas. Fíjate en qué detalle está ya todo. Y yo hablo de mi parcela, en entrenamiento seguramente, la metodología, el tipo, todo ha avanzado. Yo pauto según el entrenador, no me meto en ese campo. Tengo que entender el entrenamiento, ¿para qué? Para poder entender la sensación que Eso para entender a nivel del cuerpo cómo funciona todo. Fisiológico, a nivel de gasto, y porque si tú entiendes el entrenamiento te vas a poder poner la piel del deportista y vas a poder indicarle mejor lo que tiene que hacer. Ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que la gente va a flipar en todo lo que has comentado y sobre todo va a aprender muchísimo.
Nada, muchas gracias, el placer. ¿Y dónde te pueden encontrar también? Bueno, yo en redes sociales soy Nutriatlón_es y después tengo consulta presencial en Cartagena. Hoy en día por Instagram, Nutriatlón_es y lo que quieran. Y tengo la web que es www.nutriatlón.com. La verdad que no sé. Pues nada,